Estas cápsulas son un material audiovisual realizado por el Programa de Apoyo para la Autonomía de la Corporación Cordes y el Programa Tránsito a la Vía Independiente de Senadis. Nuestra idea consiste en facilitar la circulación de nociones fundamentales para el trabajo con grupos de personas en situación de dependencia y discapacidad, especialmente para ampliar la mirada de los intercambios cotidianos con base en el respeto y diversidad de modos de estar, sentir y pensar. Les invitamos a revisar y difundir cada una de estas cápsulas, donde profundizaremos las nociones de derechos humanos, salud mental, autonomía, vida independiente, trabajo en redes e intersectorialidad. A mi juicio, la intersectorialidad es uno de los valores más importantes porque el trabajo individual, como decía, es relevante, pero pierde fuerza si no tenemos un intersector público y privado, ¿no es cierto?, desde la sociedad civil, desde los programas que tenemos en salud, en desarrollo social y en otros ministerios, porque acá hay que pensar que el trabajo con la dependencia tiene que ser integral y tiene que transversalizarse estatalmente y no centrarse solamente en salud y en desarrollo social. Entonces, me parece que esta intersectorialidad, transversalización del trabajo es demasiado importante, y los accesos y las oportunidades están en el intersector. En estas mesas intersectoriales se ha dado la oportunidad de pensar, bueno, ¿por qué tiene que ser salud quien asegure las viviendas, las condiciones residenciales para las personas con discapacidad psíquica, si no son un dispositivo sanitario, ¿no? ¿Por qué no es el Ministerio de Vivienda o Senadis quienes tengan mecanismos específicos de asegurar la habitabilidad de las personas? Porque la verdad es que, ¿por qué no decirlo?, los profesionales sanitarios podrían no ser los más adecuados para elegir una casa. ¿Qué saben ellos qué sabemos nosotros de construcción, de accesibilidad? Probablemente no somos los que más sabemos de ese tema. El Senadis pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, al igual que 4 instituciones más. Está Senadis, Senama, FOSIS, INJUB y CONADI. Y el Ministerio de Desarrollo Social representado a través de su Seremi de Desarrollo Social. Entonces se trabaja de manera intersectorial entre estas 6 instituciones, digamos, de manera regional, y se juntan semanalmente las direcciones regionales de estos servicios para poder ir programando y aunando ideas y criterios para realizar un trabajo en conjunto, siempre bajo un enfoque de derecho y obviamente de manera integral para todos los usuarios que se trabajan con estas distintas instituciones. Primero, concebir que los determinantes se crean en Chile o se pasan por ley y convenciones internacionales de la década del 80. Entonces, el primer requisito es que cuando te dicen los programas de la atención de salud se miran todos fragmentados, yo no los puedo mirar fragmentados sabiendo que tengo este tremendo paraguas internacional que es como los determinantes de salud. Entonces, entre ellos está la persona, y por eso es que también me gusta trabajar en un CESFAM, porque la salud no se mira como enfermedad, por lo menos la lógica que yo trabajo es como la salud como el derecho, el bienestar, el disfrute, el ser, así lo posiciono. Y dentro de eso está la educación, mi casa, mi familia, el barrio, el contexto completo, más los factores protectores, los factores de riesgo, los factores ambientales, la política nacional, el trabajo, qué sé yo. Pero si yo me pongo a mirar la realidad fragmentada, planteo que el derecho a la salud o el acceso a la salud ya no es un determinante. Deja de ser, porque fragmento a la persona y fragmento sus redes. Ahora, respecto a lo que tú me decías del tema de cómo he ido construyendo este ejercicio durante los 7 años, ha sido un tema difícil, pero no imposible, sabiendo que uno puede manejar este concepto, por decirlo así, que los determinantes rodean a las personas, no son partes anexas o externas, sino que tiene que ver con un todo.
estamos acostumbrados a creer que somos gestionadores individuales de nuestra salud, cuando nuestra salud depende también de condiciones sociales. Somos seres sociales, somos seres que tenemos una historia, y los determinantes sociales de la salud son básicos para poder pensar en una situación de dependencia. Es distinto tener acceso a salud, tener acceso a educación, tener acceso a otros bienes, porque eso nos va a permitir en el fondo estar mucho mejor situados en prevención y promoción de salud para evitar una situación de dependencia. Y en ese sentido, la familia, el contexto, la comunidad van siendo centrales para poder trabajar con una persona que ya ha llegado a una situación de dependencia, donde se fortalezcan las capacidades, que es una cosa que hoy día desde las políticas públicas tenemos que empezar a trabajar. Estamos acostumbrados a mirar el déficit y no la capacidad, y en ese sentido trabajar con la red, con la comunidad, con la persona, con la familia, empieza a ser central en dependencia. Yo creo que es súper importante situarse en el modelo de salud familiar y comunitario que tenemos hoy día, que desde el Ministerio de Salud y desde la Protección Social se vienen trabajando hace ya 20 años. Pero, siempre hay un pero, el tema es que este modelo muchas veces no es conocido, incluso en los profesionales, por una carencia de educación desde la universidad. Entonces, a la hora de aplicar ese modelo no lo estamos aplicando, y más bien nos estamos quedando en la aplicación de los programas desde una mirada, como bien dices tú, donde aumentamos la dependencia de las personas y no nos preocupamos de su autonomía. Ahora, los programas que han trabajado esto son el programa de atención a la dependencia, que ha tenido un cambio de foco en el último tiempo en el Ministerio de Salud, donde la idea es potenciar las capacidades que tienen las personas y también hacer psicoeducación al cuidador. La política pública hoy día, desde el Programa Nacional de Dependencia Severa, desde el Programa Nacional de Demencia, han ido levantando esto, y muy de la mano de una política que comienza el año 2015, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Que esta política se viene trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social, con Senadis, con Senama, con el Ministerio de Salud, de tal manera de coordinar la oferta pública pensando en la persona. O sea, ya esa persona no es que se adapte a la política, sino que las políticas se adaptan a la persona. El tema está en que el modelo aún es teórico, y hay que trabajar mucho en la profesionalización y en la capacitación de los profesionales sociosanitarios, y también incorporar esta mirada sociosanitaria, y no solo lo sanitario, porque en el fondo, si nos quedamos en lo sanitario, nos quedamos en el déficit y en la patología. Entonces, estos son los programas que hoy día se han ido levantando, y han ido potenciando también otros programas que no trabajan solamente con la dependencia, sino que también son coayudadores desde el sistema de protección social y el sistema de salud, en lo que tiene que ver con ambientes más adecuados, con pensiones, con carnet de identidad, con acceso a vivienda, con acceso a servicios básicos. Si no pensamos en que una persona acceda a servicios básicos, no podemos pensar que esa persona también va a tener una rehabilitación adecuada. Eso quiere decir que hoy día tenemos un documento, este modelo de gestión es un documento que nos dice cómo se realiza una red de salud mental comunitaria, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los niveles de gestión, del nivel central, de los niveles regionales, de los servicios de salud y de cada uno de los dispositivos locales, cuál es la expectativa de cada uno respecto de qué es lo que debe hacer, qué es lo que los usuarios pueden esperar, cuáles son las estrategias de participación que se van a implementar, cuáles son las estrategias que se van a implementar para realmente funcionar de manera coordinada en red, y que la atención no se centre en la relación única de un usuario con un dispositivo sanitario, sino que realmente la persona tenga la experiencia de tener una trayectoria de cuidado en la cual participan muchos equipos, diversos establecimientos en distintos momentos, pero que la persona pueda sentir una continuidad en sus cuidados.
Localmente en las comunas debiera haber, hay un encargado, digamos, de hacer eso realidad. Los servicios de salud, los encargados de salud mental debieran hacer que esas nuevas formas de operar tomen vida, y en las seremías también los encargados de salud mental tienen planificaciones que tienen, digamos, lugar territorialmente, que permiten que va a ir instalando estrategias para que eso vaya tomando realidad en su contexto. Ahora, nosotros tenemos una realidad territorial que es súper diversa en el país, y eso ha significado además que tenemos una legislación que hace que cada uno de los 29 servicios de salud son organismos autónomos. Y eso significa que ellos con divergentes fuerzas pueden tomar las declaraciones de MinSal y darles vida, digamos. No hay... O no darles. Y esta autonomía de de esos 29 territorios tiene ganancia, ¿no? Que el territorio se puede organizar en torno a los principios y las necesidades de la gente que vive en ese lugar. Probablemente vivir en Aysén tiene necesidades súper distintas de servicios sanitarios que la gente que vive en Atacama, pero también esa autonomía a veces implica que la autoridad regional, o la autoridad más bien del servicio, pueda no estar tan interesado en un tema como en otro. Hoy en día, por ejemplo, el modelo de gestión, todos los modelos de gestión en verdad que se están desarrollando, los de hospitalización en unidades de cuidados intensivos de salud mental, o los modelos de gestión del centro de salud mental comunitario, no solo el modelo de gestión de la red, incorporan de manera súper casi orgánica ya la noción de discapacidad. Pero también nosotros tenemos nuestro propio plan del consejo, no quitando la valoración del servicio, sino que complementando esa información. O sea, yo lo que te entiendo es que en esta manera de hacer el Consejo Local de Salud logras traducir toda esta manera y esta visión que tienes del trabajo en red, de cómo ir sumando, de que las personas se conozcan los recursos que están disponibles. Sí. Ahora, en el trabajo con las redes de salud, con los dispositivos locales, ¿cuál dirías tú que son las mayores fortalezas y cuáles son las mayores dificultades en el trabajo con las redes de salud? Me carga hablar de los déficits, pero yo creo que hay un tema de precariedad en la continuidad de los cuidados o del acompañamiento. Yo creo que tendemos a pensar que el concepto de acompañamiento viene por el paternalismo o maternalismo del ejercicio institucional, más que el no te voy a dejar solo porque la vida es acompañarnos. Pero como es un concepto muy abstracto, el cuidado queda como relegado a si la institución me permite hacer o no seguimiento. O el programa me permite hacer seguimiento. Y en ese gesto creo que nos perdemos las instituciones, porque si no existiera el trabajo en red como a la conciencia de la red, más que de sesionar por red, es como el cuidado que ha fragmentado solamente la responsabilidad que recayó en el sujeto que fue derivado. Entonces, como fue derivado para allá, ese sujeto se debe hacer cargo y no yo, por ende no me pidan cuestionamiento. Entonces, la continuidad del cuidado pasa a mi juicio, por dos elementos: por potenciar la autonomía del sujeto, porque tenga la instancia de también consultar en qué etapa estoy, o puedo preguntar aquí y allá para aclarar mis dudas. Y por el otro lado, que los equipos nos hagamos conscientes de la corresponsabilidad de si voy a derivar a Pepito Juanita para allá, ¿qué tal va Pepito Juanita? Es como si yo tengo este acto de entregar, que también puedo preguntar si puedo colaborar. Entonces, uno de los conceptos que yo he instalado respecto al tema de la continuidad del cuidado es cuán colaborativos somos entre nosotros. Lo primero, como de esta dimensión del trabajo en red, es construir con quién cuento o quién existe dentro de este territorio. Y dentro de este territorio,
no va la variable quién me sirve, porque ya excluyo. En el panorama tengo que ver qué está disponible en el territorio para poder trabajar todos en diálogo. Y en esa variable construí en el 2013 un organigrama, y luego en el 2015 lo volví a modificar porque yo sentía que el organigrama institucional iba a permitirme mirar el ecomapa de las redes. Y en ese ejercicio hice un ecomapa todo circular y todo ahí movido. Y en ese acto pude empezar a identificar quiénes existían. Y lo hice con una enfermera, una practicante de enfermería. Y ella decía, pero si no me sirven, ¿por qué los anoto? Dame un ejemplo de lo que podría servir y lo que no podría servir. Lo que entran en ese mapa. En ese mapa, a juicio de este ejercicio que hicimos, era si no me sirve porque yo no tomo ese tema o no me es relevante. Y yo planteaba de que en el territorio había que ver lo que ya existía. Entonces, tuviese que ver uno con salud. Estaba en el momento, por ejemplo, las escuelas. No nos sirven porque no trabajamos con las escuelas. ¿Tú atiendes niños, niñas? Sí, por supuesto. ¿Y dónde van los niños? Se supone que a la escuela. Los jardines infantiles, ¿para qué? ¿Y el Chile crece contigo? ¿Y cómo tú incorporas el concepto de jefas de hogar, el tema de la extensión horaria, cuando uno le dice los certificados de pediatría? Una cosa es como despejar la etapa diagnóstica, que también es un tema relevante en la continuidad del cuidado, porque si uno no tiene un diagnóstico, piensa que el tema se acabó ahí, entonces uno queda como en el limbo de los diagnósticos y no se queda con qué pasó finalmente, porque hay muchos casos que no tienen ningún diagnóstico y siguen viviendo. Sí, que no tienen diagnósticos médicos ni psiquiátricos, pero hay diagnósticos situacionales con los que todos los equipos pueden trabajar. Y la mayoría de esos elementos de cuidado son los factores protectores, son los factores ambientales, son las habilidades que potenciaste o que deben aparecer, que deben emerger. ¿Cuáles estrategias se pueden usar distintas? Es decir, yo le puedo decir a una persona te vas de alta administrativa porque no cumpliste, pero esa persona se fue con un concepto de que me dijeron hasta aquí nomás. Sí, o se vuelve a ser una puerta que se cierra. O de repente nos pasa, en el caso mío, de temas puntuales que tienen que ver con los beneficios sociales. Dejé de ser pobre o dejé de ser FONASA, pero ¿cómo llego a otra instancia? Hablamos de modelo comunitario, pero todavía tenemos privilegiadas acciones de financiación de acciones individuales, centradas en el centro sanitario, que todavía salir al territorio y a las comunidades donde viven las personas es difícil para los profesionales. Como proyecto a hacer este año es reeditar la norma técnica de rehabilitación. Es una de las cosas en las que yo estoy trabajando. Otra tarea que existe pendiente es que existió por varios años una mesa de trabajo bien intersectorial, con Mideso, trabajo, vivienda, Senadi y un montón de otros actores del Estado para pensar cómo los programas como Chile Cuida o los programas de cuidado de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad o fragilidad queden apoyados por el Estado, no solo desde una perspectiva sanitaria, sino que en torno a pensar que las necesidades de las personas son múltiples y son singulares.